Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de mezcla y masterización. Yo soy Allbyte y en este episodio les voy a enseñar las herramientas de análisis. Ya vimos que debemos de tener en cuenta cuál es la emoción que queremos nosotros transmitir, cuáles son los pilares que transmiten esa emoción, que tenemos que tener en cuenta el género. Luego tenemos que organizar nuestro proyecto y ahora necesitamos las herramientas de análisis. Existen diferentes herramientas de análisis y cada una de ellas normalmente se enfoca en poder estudiar una de las características del sonido. Todas estas características del sonido yo ya las expliqué antes en mi curso de diseño de sonido, sobre todo en los primeros episodios que vimos que eran anatomía del sonido. Así que te recomiendo mucho que vayas y lo cheques aquí arriba a la derecha antes de continuar, porque como les decía al principio del curso, ya deben de tener ciertas bases antes de tomar este curso de mezcla y masterización, y no me quiero volver a invertir demasiado tiempo explicando todo eso que ya deben de conocer antes de seguir con el curso. La primera herramienta es es un medidor de decibeles y tiene dos modalidades. Una de ellas es que va a medir los picos y otra que va a medir su potencia real o RMS. También existe otro estándar de medición que se llama LUFS, LUFS, que todo esto es para medir la sonoridad dentro de las plataformas de streaming. Pero vamos a enfocarnos en estos dos, que son los que ya trae incluidos, en este caso FL Studio, pero ustedes pueden utilizar el que sea que traiga su DAW. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta herramienta de análisis? Muy bien, la primera es la de la izquierda y es el pico. Es decir, nos está dando en un momento instantáneo de tiempo cuál es el valor máximo que está alcanzando este sonido en cuanto a su amplitud. Muy bien, entonces si de repente yo hago algo como esto, hago así un movimiento rápido, está alcanzando a medir cuál fue ese máximo y luego regresa hasta abajo. Ahora, en cuanto al RMS, que es el que está aquí a la derecha, lo que está haciendo es realmente un cálculo ahí matemático para sacar un promedio y es más, digamos, cercano a cómo nosotros escuchamos el sonido en la vida real. Nosotros no escuchamos, por ejemplo, esto. Esto tiene un pico muy alto, pero realmente no lo percibimos como que algo muy ruidoso. En cambio, si enciendo una licuadora, eso se va a percibir, ¿no? Como que está mucho más arriba, a pesar de que no tenga picos, porque es un sonido constante, pero a un volumen más alto. Entonces, en este ejemplo, el chasquido va a tener menos RMS, pero tal vez más pico, a comparación de la licuadora, que no va a tener el pico, pero el volumen percibido es mucho más alto. Entonces, eso es lo que mide el RMS. Vamos a ver la siguiente herramienta. La siguiente herramienta es un osciloscopio. El osciloscopio nos va a mostrar cuál es la forma de onda. Esto es de una forma muy gráfica, ¿no? Podemos ver cuál es el dibujo, ¿no? Cuál es la forma en la que está oscilando esa onda, la onda del sonido. Y podemos ver entonces que si la frecuencia aumenta, las ondas son cada vez más cercanas, y también si la amplitud aumenta, podemos ver cómo sube y baja. La siguiente herramienta que vamos a ver es el osciloscopio. Es esta que está aquí y nos permite ver la forma de onda, es decir, en el sonido, que son las vibraciones del aire, en qué forma están variando. Pueden ser algo como esto, más rectas las líneas, y conforme lo vamos cambiando, va cambiando la forma de onda. Nosotros podemos darnos cuenta que también está variando el volumen percibido y el pico, y están cambiando también las frecuencias que estamos escuchando. De repente esto es útil para saber si existe alguna forma de distorsión en el sonido y de esa manera ver qué es lo que podemos hacer. O por ejemplo, cuando estamos subiendo el volumen de alguna cosa, saber qué tanto lo podemos llegar a empujar así que comience a distorsionar. Básicamente esto es un complemento a visualizar la frecuencia y la amplitud. Esta línea representan el volumen. Entonces cuando yo me estoy acercando a los 0 decibeles, ahí comienza a subir. Voy a bajarlo aquí para que ustedes no se vayan a quedar sordos. Podemos ver esa línea, justamente ya es el tope, son los 0 decibeles, y arriba de eso ya es distorsión. Recuerden, al inicio dije, cuando estamos hablando de decibeles dentro del software, son decibeles a full scale. En este caso el 0 es el máximo, cualquier cosa por arriba de eso se corta, y el silencio se convierte en menos infinito, que bueno, para efectos prácticos es algo así como entre menos 75, menos 80 decibeles. La siguiente herramienta va a ser el osciloscopio. El osciloscopio
nos va a mostrar el contenido de frecuencias. Ya no estamos viendo la amplitud, ahora estamos viendo la frecuencia. Entonces yo oprimo una nota y aquí nosotros podemos ver cuál es la frecuencia que nos está arrojando. En este caso es una nota bastante simple y podemos ver aquí que estamos alrededor de los 130, 131 Hz. Si es una onda más compleja, podemos ver cómo comienzan a aparecer más líneas y debemos de fijarnos, ¿no?, en dónde están siendo aplicadas o en dónde están apareciendo estas frecuencias. De esta manera nosotros podemos comenzar a analizar y saber cuáles frecuencias contiene cierto sonido y dónde debemos de recortar, dónde debemos de sumar. Esta es una de las herramientas más útiles. Ahora, esta es la versión, digamos, horizontal, pero también existe una versión adicional que es como esta, donde nosotros estamos viendo las frecuencias de manera vertical y la cantidad que está subiendo nos va a indicar cuánta amplitud hay en ese rango de frecuencias. Este es bastante útil, es un plugin externo que se llama Span y es gratuito. De hecho, si quieren aprender a usarlo, por aquí arriba a la derecha les voy a dejar el tutorial donde les enseño cómo usar esta herramienta Span. Y bueno, podemos ver que existe una correlación. Si tengo el sonido, vamos a regresarlo otra vez como estaba, puro. Ahí está, aquí podíamos ver con mucha más exactitud la frecuencia, pero no tenemos muy buena idea de su amplitud. Entonces aquí sabemos que son 131 Hz y aquí podemos ver que, bueno, es algo así como que un rango de frecuencias donde nosotros pensamos, ok, donde está el centro, ¿no?, de esta curva, estamos ahí alrededor de 131 Hz, ahí es donde está la frecuencia y podemos también ver su intensidad, ok. Aquí no lo vemos reflejado y también aquí está el número. Ahí estamos hablando de que entonces en 130, 131 Hz estamos hablando de unos menos 24 decibeles. Ahora ya analizamos dos de los aspectos fundamentales de la mezcla, que es el volumen o la amplitud y la frecuencia. Ahora hace falta ver el campo estéreo. Para eso tenemos dos herramientas. Una de ellas es esta, que se llama Vector Scopio. Vamos a colocarlo acá. Perdón, es esta de acá. Muy bien, y aquí nos está mostrando la fase derecha positiva, perdón, el canal derecho pero fase positiva, canal derecho fase negativa y tenemos también el canal izquierdo fase positiva, canal izquierdo fase negativa. Si yo tengo, por ejemplo, este sonido, ahí está, y yo lo comienzo a mover hacia uno de los lados, podemos ver cómo se está inclinando. ¿Ok? Y también si yo cambio la amplitud, ahí vemos, hacia el centro es completamente silencio y mientras más volumen hay, la línea se comienza a estirar. Y hablando de fases negativas y positivas, que es parte de lo que explico en el curso de diseño de sonido, podemos ver, por ejemplo, aquí estoy ahora quedándome únicamente con la fase positiva y ahora podemos ver que hacia el lado negativo ya no hay nada. ¿Ok? Estamos solamente trabajando en el lado de la fase positiva. Esto es muy importante para ver y analizar este fenómeno que se llama cancelación de fase, que es algo que a veces no queremos tener. Y si quieres saber más al respecto, te voy a dejar el video por aquí arriba, pero no te preocupes si quieres esperar, lo vamos a ver más adelante en el curso. Entonces, con esto estamos analizando el canal izquierdo, el derecho, la fase, pero también podemos analizar con Span, en este caso. Tenemos aquí un ajuste que es para mid y side. El mid es la señal al centro y el side es lo que está en ambos canales izquierdo y derecho. Entonces, en este caso, he ajustado de tal manera que en verde estamos viendo el mid y el side va a aparecer en naranja. En este caso no está apareciendo nada porque mi señal no contiene información en el side, pero vamos a hacer, por ejemplo, aquí un unisono, cambio las voces. Vamos a ponerle otra forma de onda para que sea más evidente. Y ahora sí podemos ver cómo por atrás están apareciendo esas frecuencias, ¿no?, que están ahora en ambos canales. Así que esta herramienta de análisis nos ayuda mucho a ver entonces lo que está al centro y lo que está en el campo estéreo. Muy bien, entonces con estas herramientas ya podemos analizar los tres fundamentos de la mezcla. Como lo dije, es la amplitud, es la frecuencia y es el campo estéreo. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar durante la mezcla. Algunos efectos se enfocan en la amplitud, otros en la frecuencia, otros en el estéreo.
todos son igual de importantes, pero los vamos a ir viendo paso a paso. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden dejarme un like, un comentario. También los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones, porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezcle o masterice algunas de sus canciones, se pueden poner en contacto conmigo con todas las redes sociales que están abajo en la descripción, o pueden visitar mi página allbymusic.com, donde van a encontrar mis servicios, pueden encontrar cursos, samples, plantillas, presets y mucho, pero mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.